¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a comenzar. Ya. Empezaremos con una breve introducción. ¿Cómo están? Mi nombre es Juan José Toses. No hay auxiliar de la materia como tal, así que esto es como un apoyo particular. Listo. Comenzaremos primero con unos cuantos conceptos de resistencia de materiales, que es algo que nos interesa. No, directo. ¿Qué es lo que nos interesa de resistencia de materiales? Lo que nos interesa son las tensiones. ¿Cuáles en particular? La compresión y la tracción, que generalmente los conocemos como esfuerzo, pero como en la materia vemos el concepto de preesfuerzo igual, que no tiene nada que ver, el preesfuerzo es una fuerza, en cambio el esfuerzo es una fuerza sobre área. Para no confundir mucho eso le llamamos tensiones. Tensiones, compresión, tracción, listo. Eh, ¿Qué puede provocarme tensión en un elemento? Por ejemplo, existen las tensiones debido a cargas axiales, cargas puntuales, como queramos ver. Es lo primero. Tensiones debido a cargas puntuales, es decir, que la tensión es simplemente igual al preesfuerzo sobre el área. Listo, no hay donde perderse. Fórmula sencilla. Después, como segundo, tenemos las tensiones debido a los momentos. Tensiones debido a momentos. Listo. Aquí la formulita cambia. Me dice que la tensión es igual a el momento multiplicado por un bracito Y, todo esto dividido entre la inercia. Ya está. ¿Cómo puedo saber que las fórmulas están bien? Simple. La fuerza P en función de qué está en kilopondio. Ya. El área en centímetro cuadrado. Entonces la tensión, kilopondio sobre centímetro cuadrado. Fuerza sobre área. Esta tensión debido al momento. Yo sé que el momento va a estar en kilopondio por metro. Listo. El bracito Y, este bracito Y es una distancia. Por lo tanto, va a estar en metros, pues, dividido entre la inercia, metros a la cuarta. Listo. Este metro con este metro se va con esto, me queda 2. Por lo tanto, kilopondio sobre centímetros le pondremos. Centímetro cuadrado. Ahí está. También fuerza sobre área. Eso es la tensión. Entonces, las cargas puntuales y los momentos me provocan tensión. ¿Qué concepto más nos serviría? Esta de acá. ¿Esta tensión debido a cargas puntuales es constante o es variable? Es constante. ¿Por qué? Porque la fuerza P no va a variar de ninguna manera y el área tampoco. Las secciones de las vigas que vamos a analizar en la materia no tienen por qué cambiar y no van a cambiar. Por lo tanto, ambos se mantienen constantes. Entonces, en todo el elemento, yo voy a tener un diagrama más o menos parecido a esto. Voy a tener un diagrama parecido a eso. Constante, completamente constante. En cambio, las tensiones provocadas por los momentos, estas sí son variables y vienen más o menos en este sentido. Para mí, rojo va a ser compresión, azul es tracción. Entonces voy a decir que aquí arriba va a existir compresión. En cambio, en la parte de abajo va a existir tracción. Ya. ¿Quién va a variar? ¿El momento va a variar? No, se va a mantener constante. La inercia tiene que ver con la geometría de la viga. Entonces, tampoco va a cambiar. Ya he dicho que
las vigas que analizamos se mantienen en la sección constante. Este bracito Y es el que cambia. Y entonces, ¿qué es este bracito Y de acá? Una vez que yo ubico el eje neutro del elemento que esté analizando, voy a decir que esto es su eje neutro. A partir del eje neutro hasta la fibra que yo quiera analizar, eso es Y. Es decir, yo quiero el máximo valor de la compresión, entonces Y viene a ser esto. Yo quiero el máximo valor de tracción, depende si el elemento es simétrico o no, esto va a ser Y1. Ah, ya. Ahora resulta que yo no quiero los valores máximos. Lo que yo quiero es un valor en este punto de acá, de otro color, amarillo. Yo quiero el valor en este punto de acá. Entonces, ¿qué hago? Simplemente aquí puedo agarrar un Y3. Ahí está. Entonces, Y a lo largo del elemento puede estar variando y yo puedo encontrar la tensión en cada una de esas fibras. Eso es todo lo que nos interesa de resistencia de materiales. Comprendemos estas dos cosas y vámonos. ¿Qué más podemos poner como introducción? Podemos comparar un poco con lo que es el hormigón armado, lo que vemos en hormigón armado 2. Como en la materia lo que hacemos es analizar vigas simplemente apoyadas, vamos a ver el ejemplo de una viga simplemente apoyada. En el proyecto lo que hacemos es diseñar vigas BPR postensadas y sabemos que la viga de un puente está simplemente apoyada. ¿Qué más nos va a servir? Un corte. Si hacemos un corte por aquí, sas, sas, listo. Y esto de acá nos va a servir más adelante. Lo moveremos por acá. Sas. Y vamos a hacer una comparación del hormigón armado con el hormigón preesforzado. Lo moveremos esto más. Sas, ahí estamos más cómodos. Va a ser exactamente el mismo ejemplo. Así que nos copiaremos esta imagen. Ahí estamos. Inicialmente, antes de entrar al hormigón armado, resulta que yo tengo esta viga, no tiene ningún tipo de acero, es una viga. Y que esté cargada, pues que tenga una carga distribuida aquí arriba, una carga linealmente distribuida. Y entonces, debido a esta carga y el peso propio de la viga, ¿qué va a pasar? Resulta que existe la flexión de la viga. Y ya he dicho que ¿qué? Que la flexión, digo la flexión, sí, flexión. El momento flector produce tensiones. ¿Qué va a producir? Este diagramita de acá. Este diagrama va a producir. Por lo tanto, aquí yo voy a tener esto. Aquí yo voy a tener este mismo diagrama. ¿Sabes? Debía traerme este de arriba más, ¿no? Ya. He dicho que para mí rojo es compresión, azul es tracción. Nos anotaremos más. Ya. ¿Cuál es la idea del hormigón armado? ¿Cómo resuelvo esto? Yo sé que esta viga está teniendo estas tensiones. ¿Cómo subsano estas tensiones? La compresión la va a resistir el concreto. Sé que el concreto resiste muy bien a la compresión, pero la tracción, ya que se trata de una viga simplemente apoyada, yo... A ver,
Y yo simplemente puedo poner una valla de acero cosugada aquí abajo. Listo. Con eso es suficiente. Ya que es una viga simplemente apoyada, ¿cuál es el momento? El momento solo es positivo. Es decir, el momento va a ser así. Solo es eso. No existen momentos negativos. Por eso yo pongo una vasita ahí abajo. Listo. Perfecto. Esta vasita de aquí abajo va a soportar esta tracción de acá. La compresión, este triángulo de compresión que tenemos acá, la va a soportar el hormigón. Y para eso era este dibujito de acá. Estas tensiones que se producen no son en dos dimensiones, son en tres dimensiones. Aquí entraba este dibujito de acá. No se puede deducir. Ahí. Listo. En tres dimensiones. Son como pirámides. Así son las tensiones. Con eso quedaría claro. ¿Qué pasa en el hormigón preesforzado? Nos pasaremos netamente a lo que hacemos en la materia. Me voy a adelantar un poquito. Vamos a hablar del método post-tensado. Después vamos a ver a detalle qué es. Resulta que en el post-tensado lo que yo hago es poner vainas. Y dentro de las vainas hay torones. Y estas vainas van a tener una forma parabólica. Perfecto. Entonces el acero cambia. Aquí arriba, si yo le quisiera hacer un corte, le hacemos un corte aquí. ¿Cómo vería el acero? Voy a decir que son tres vasitas. Yo lo vería simplemente aquí. Tres vasitas. Esto es un corte AA. Listo. En cambio aquí que tiene una forma parabólica, si yo le hiciera los cortes correspondientes, es decir, un corte por acá, digamos, y un corte en el centro, en el center line. Por aquí le vamos a llamar B y a este le vamos a llamar C. Esto va a ser el corte BB y aquí vamos a tener el corte CC. Ya. En el corte B, justamente en el apoyo, ¿cómo se va a ver el acero? El acero lo vamos a ver aquí, en el centro. Aquí en el centro. En cambio, en el corte CC, que está en el center line, el acero está en el punto más bajo. Varía. Varía. Listo. Ahora, ¿qué más nos interesa? Las tensiones. Este diagrama de tensiones que tenemos aquí. Yo sé que en hormigón armado, ¿cómo se va a ver? Se va a ver de esta manera. Mi diagrama de tensiones se va a ver así. Después lo subsano con el material. Pero en el hormigón preesforzado, lo que yo quiero conseguir, lo bajaremos un poquito más. Lo que yo quiero conseguir es un diagrama que sea un triángulo perfecto. Ya lo han debido ver con el ING. Lo que yo estoy buscando es esto de acá. Que al final, mi diagrama de tensiones sea esto de acá. Es decir, que solamente exista compresión. Listo. Esto es lo que quiero hacer. Y esta compresión, ¿quién la va a resistir? La va a resistir la viguita. ¿Ya? ¿Qué más podríamos comparar? Podríamos comparar las propiedades de los materiales. En hormigón armado lo que utilizamos generalmente es una resistencia característica de 210 a 280 kilopondio sobre centímetro cuadrado. Sabemos que kilopondio es equivalente a kilogramo fuerza, no pasa nada. Listo, de 210 a 280. En cambio, en hormigón preesforzado ya se me dice que yo debería utilizar
un hormigón con una resistencia característica mayor o igual que 350 kilopondio sobre centímetro cuadrado. No hay mucho problema. Me doy cuenta de que en hormigón preesforzado se me solicita mayor resistencia para el hormigón. No puedo utilizar cualquiera. Casi el doble, ¿no? Sí, casi el doble. Ya, hablemos del acero. El acero. En hormigón armado lo que yo utilizo son basas conjugadas. Y el dato que me interesa es la tensión de fluencia. Mi tensión de fluencia del acero generalmente 4200 a 5000 kilopondio sobre centímetro cuadrado. Listo. Y son basas conjugadas. En cambio, para el hormigón preesforzado, el acero ya son cables, son torones. ¿Y cómo los conocemos? Lo conocemos como cables multistrand de 7 alambres. Son simplemente 7 alambritos que están así trenzados entre sí. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos interesa de acá? Con lo que nosotros trabajamos, o sea, vamos a hacer los cálculos, va a ser con la tensión de rotura. Pero no es que vamos a trabajar como tal. El dato que me interesa es la tensión de rotura. Lo pondremos así. La tensión de rotura de cables de grado 270 KSI. Esto es para grado 270 KSI. Mi tensión de rotura es 18.729. Ya. Después, lo que vamos a utilizar en la materia son estos cables con un diámetro de media pulgada. Y esto equivale a un área unitaria de un torón, es decir, un torón tiene un área de 0.987 centímetros cuadrados. Datos del fabricante, listo. Pero no es como en el caso del hormigón armado. ¿Qué es lo que hacía aquí? Para subsanar esta tracción, lo que yo hacía era trabajar con una cierta tensión acá. Si se recuerdan un poco, más o menos así, lo vamos a hacer más a detalle más adelante. El chiste es que esta tensión de fluencia yo la utilizo como dato. Yo no calculo, lo utilizo como dato. Yo voy a decir que el acero está trabajando con esta tensión de fluencia, pero en el hormigón preesforzado no es así. Yo tengo que calcular la verdadera tensión con la que está trabajando. Entonces, mi tensión de trabajo, nosotros utilizamos el término de tensión de trabajo, tiene un cierto rango admisible. Tensión de trabajo del acero. Tiene un rango admisible. El rango mínimo es 0.6 de la tensión unitaria de corte y el rango máximo es 0.8 de la tensión de fluencia. Es fácil calcular ambos. La tensión unitaria de corte es igual a la tensión de rotura, que es dato del fabricante, dividido entre el área unitaria. Listo, tenemos ambos. Pero la tensión de fluencia es simplemente el 90% de la tensión unitaria de corte. De esa manera podemos calcular ambos rangos. No es mucho problema. ¿De dónde sacamos todo esto? De la norma. Nosotros vamos a diseñar con lo que es la AASHTO estándar. Existe el LRFD, incluso hay el ACI. También se puede sacar hormigón preesforzado por el ACI. Ya. Le pondrás más énfasis a esto. ¿Por qué digo que varía?
¿Por qué tengo que calcular esta tensión de trabajo? Es decir, aquí estoy calculando un Fs. Yo no puedo utilizar directamente esta tensión de rotura que me da el fabricante, no. Generalmente este rango mínimo me sale algo de 11.800 y va por ahícitos. Este rango máximo me sale algo de 13.600 y cachito más. Todo esto está en kilopondio sobre centímetro cuadrado. Y me doy cuenta que hay buena diferencia entre 18.000, 11.000 y 13.000, que es el máximo. Hay diferencia, hay buena diferencia. Todo es por la seguridad, ¿no? Pero lo que van a ver en su proyecto es que nosotros vamos a entrar con un dato de excentricidad ideal. ¿Qué más? Es decir, no es un valor real de excentricidad, es una fórmula, no es la verdadera excentricidad que está actuando. Después, ¿qué más? Después voy a entrar con un espesor de losa mínimo. Y por último, voy a entrar con una tensión de trabajo también mínima, con este rango mínimo, 0.6 de la tensión unitaria de corte. Con eso voy a empezar. Entonces estoy empezando con tres datos ideales. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es iterar, vamos a ir iterando, 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 hasta que podamos sacar una tensión de trabajo. O sea, estos tres valores nos van a botar una tensión de trabajo tal que yo pueda obtener este triángulo perfecto de acá. Ahí está la gracia. Ahí está lo bonito de la materia. Vamos a ir iterando estos tres valores de acá hasta que yo pueda conseguir esto. Cuando yo vea tracción en la parte inferior, peligro, no puede pasar eso. Lo que queremos es este triángulo perfecto. Ahora la pregunta entonces es, ¿cómo es que me deshago de esta tracción? ¿Cómo me deshago de esa tracción? Para eso se ha inventado el hormigón preesforzado. Esta sería la pequeña introducción. Ahora sí, vámonos con lo bueno, con lo realmente bueno. Empezaremos con con el sistema pretensado. Ya. Van a ver que la idea es bastante simple. No tan grande. De igual forma va a ser una viga simplemente apoyada. Simplemente apoyada, ahí está. ¿Qué más voy a necesitar? Vamos a necesitar un cortecito por acá. Un corte de la viga. Antes del pretensado, como siempre. Lo que yo voy a tener es este diagrama de tensiones. Por arriba tenemos compresión, por abajo tenemos tracción. Ya. Nos copiaremos esto 3 veces. Vamos a hacer 3 de estos.
Ya, entonces de aquí. Ahora sí. La idea del hormigón preesforzado, o lo que nos dice la teoría, es que es la introducción intencional de esfuerzos permanentes. Nos quedaremos ahí. Introducción intencional de esfuerzos permanentes. Es decir, vamos a crear esfuerzos en la viga, de tal forma que podamos anular esa tracción. ¿Cómo es que lo dicen algunos ingenieros? Lo he visto. Algunos ingenieros te hablan de que el hormigón preesforzado se trata de anular el momento. Es decir, que si yo tengo una viga simplemente apoyada aquí, ¿qué voy a tener? Voy a tener simplemente momento positivo. Ah, perfecto. Listo. Momento positivo. Y ahora, mediante el hormigón preesforzado, mediante el preesfuerzo, yo voy a crear una fuerza tal contraria a esta, es decir, un momento contrario, cosa de que al final ese momento se haya anulado. Entonces, el hormigón preesforzado, algunos lo miran como esto, el anular este momento flector que existe. También lo ven algunos así. Aquí lo vamos a ver más detallado. ¿Cómo es que pasa eso? ¿Cómo es que desaparece esa flexión, ese momento? Ya, inicialmente tengo la viga, una viga de luz considerable, digamos. SAS. La primera idea ha sido, ¿qué tal si yo introduzco un acero justamente en el centro, por donde pasa el eje neutro, ahí? Y aquí vamos a anclar, SAS anclado, y por aquí SAS anclado. Listo. ¿Qué va a hacer esto? Va a provocar una fuerza P. Debido a este acero que está siendo estirado, aquí se produce una fuerza P. Y aquí también una fuerza P, que es lo que conocemos como preesfuerzo. Ya. Por lo tanto, al momento de estirar este cable, estamos estirando, soltamos y va a empezar a comprimir el elemento. ¿Qué provocan las fuerzas puntuales? Las cargas puntuales, hemos dicho. Las cargas puntuales me provocan tensión. Tensión es debido a cargas puntuales y es de aquí de donde sale. Y resulta que esta tensión que provoca es constante. Ya, perfecto. Entonces, el hecho de haber puesto este acerito de acá me va a crear una nueva diagrama de tensiones, un nuevo diagrama de tensiones. Los recordamos un poquito. SAS. Y netamente a compresión constante. En todo el elemento. ¿De qué me sirve esto? Aquí está el acero, justamente en el centro, ¿no ven? ¿De qué me sirve esto? ¿Para qué tomarme la molestia de poner un cable en el centro? Lo que vamos a hacer es una simple suma. Yo sumo estos dos. ¿Y qué me va a resultar? ¿Qué es lo que quiero sacar? ¿Qué hemos dicho? Lo que yo quiero sacar en hormigón preesforzado es un diagrama parecido a este de acá, un triángulo perfecto, que simplemente exista compresión, no exista la tracción. Eso es lo que yo quiero sacar. Y para poder sacar eso, ¿qué voy a decir? Que la suma de estos dos diagramas de aquí deberían darme el triángulo perfecto que yo estoy buscando.
la suma de esos dos diagramas me tiene que dar esto. Y para que esto sea real, ¿qué tendría que pasar? Que el valor en la fibra inferior, aquí abajo, con otro color, el valor de la compresión acá más el valor de esta tracción, sumados ambos, me tiene que dar 0. Es decir, esta compresión tiene que tener el mismo valor que la máxima tracción que ya tenía mi viga. Una vez estos dos sean iguales, voy a garantizar que se está anulando la tracción. Pero ¿qué va a pasar arriba? Arriba yo sé que por aquí tengo compresión y aquí tengo más compresión todavía. Es decir, sumados ambos me va a dar una mayor compresión. Es por eso también que nuestras resistencias características del hormigón, como lo hemos visto, tienen que ser mayores o iguales que 350 kilopondios sobre centímetro cuadrado. Ya no podemos utilizar 210, 250, 280, ya no. Tiene que ser mayor que 350 kilopondios sobre centímetro cuadrado, porque me doy cuenta de que la compresión se está amplificando. Si bien la tracción se anula, la compresión se amplifica. Ahora, es bonito hablar así, pero vámonos con las fórmulas. ¿Qué fórmulas entran acá? Para eso hemos visto la introducción de resistencia de materiales. ¿Cómo calculo este diagrama de acá? Esta compresión pura que se está provocando, lo calculo con esta fórmula de aquí. Resulta que la tensión es igual a la fuerza P dividido entre el área. Aquí yo tengo, no, aquí es, compresión pura. P dividido entre el área y abajo P dividido entre el área. ¿Cómo calculo este otro diagrama de acá? Tanto la compresión de arriba como la tracción de abajo. ¿Cómo la calculo? Con esta fórmula de acá. Resulta que la tensión es igual al momento multiplicado por un bracito Y, todo esto dividido entre la inercia. Lo pondremos acá. Esto es igual al momento multiplicado por Y sobre la inercia. Ya. Concluiremos esto. A ver, yo sé que voy a hablar de fibras. Sé que Y puede variar, pero me doy cuenta que los máximos valores de las tensiones, tanto compresión como tracción, ocurren en los extremos, tanto de la fibra superior como de la fibra inferior. Por eso en la materia hablamos de fibras. Y lo que pone el ingeniero, la nomenclatura que usa es que la tensión en la fibra superior, o sea, top superior, es igual a compresión. Para mí es positivo. Esto es compresión pura, se queda como positivo. Aquí tengo más compresión, sigue siendo positivo. Abajo, ¿qué voy a tener? La tensión en la fibra inferior B de bottom va a ser igual a, sigue siendo compresión aquí abajo, positivo, menos. Aquí está haciendo tracción. ¿Y aquí es igual? Al momento multiplicado por un bracito Y sobre la inercia. El ingeniero no utiliza este término de acá ni este término de acá. ¿Qué es lo que utiliza el ingeniero? El ingeniero utiliza que el momento sobre el módulo resistente. ¿El momento a qué es igual? Kilopondio por metro. El módulo resistente, metros cúbicos. Cosa de que se va este con este, me queda 2, por lo tanto, kilopondio sobre metro cuadrado. Fuerza sobre área. Sigue siendo tensión, está bien, pero ¿de dónde sale esta W, este módulo resistente? Salado haremos. Este concepto de módulo resistente es simplemente geometría. Nosotros, para el ejemplo, estamos analizando una viga rectangular. De una viga rectangular, ¿por dónde pasa el eje neutro? Justamente por el centro. Ya. Puedo ubicar, no es difícil. Tengo el eje neutro. Listo. ¿A qué es igual el módulo resistente? El módulo resistente, por definición, es igual a la inercia dividido entre el bracito Y. ¿Qué es el bracito Y? Es la distancia desde el eje neutro hasta la fibra en estudio.
Es decir, si lo que yo estoy analizando es la fibra superior, esto vendría a ser Y. Si lo que yo estoy analizando es la fibra inferior, esto viene a ser Y. Y al tratarse de una viga rectangular, tanto la Y de arriba como la Y de abajo son iguales, porque es una sección simétrica. Puedo hacer unas simplificaciones por aquí. Sé que la inercia de una sección rectangular es igual a ¿qué? A base por altura al cubo sobre 12. Abajo, Y, ¿a qué va a ser igual Y? Si yo sé que esta viga tiene una altura H, simplemente va a llegar a ser la mitad, H medios. Y viene a ser H medios. Listo. Hay que simplificar. Hay que simplificar. Esta H se puede ir con esto, me queda 2. Ahí ya tenemos H al cuadrado. Aquí, este 2 se va. Con el 12 me va a quedar 6. Medios con medios, extremos con extremos. El módulo resistente vendría a ser a B por H al cuadrado. Abajo vendría el 6 dividido entre 6. Listo. A esto es igual el módulo resistente. Ahora, ya que sé que el módulo resistente es igual a la inercia dividida entre el bracito Y, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo despejar de acá. Si en resistencia de materiales yo he aprendido que la tensión es igual a el momento por la inercia dividido, no, ¿cuál la inercia? Por mi bracito Y dividido entre la inercia, yo he aprendido eso, puedo hacer algunos despejes. ¿Qué puedo hacer? Medios con medios, extremos con extremos, cosa de que este Y pase aquí abajo a dividir. Más o menos esto les estoy diciendo. M por Y dividido entre 1, todo esto sobre la inercia dividido entre 1. Cosa de que extremos con extremos, Y baja abajo y voy a tener que el momento es igual a la inercia sobre Y. Pero inercia sobre Y, ¿a qué es igual? Hemos dicho al módulo resistente. Entonces, esto queda como momento sobre W. Solo es eso. Pero ¿por qué les hago la aclaración? Porque en bibliografías no he visto esto de módulos resistentes, pero ya vemos por qué es. ¿Tiene lógica? Tiene lógica. Generalmente lo que van a ver en bibliografías es esta fórmula de acá. Utilizan tanto la inercia como el bracito Y. Solo para eso. Pero nos vamos a quedar con la fórmula de Lie para no estar mezclando. Ya sabemos que en bibliografías vamos a encontrar otro tipo de fórmula. Por lo tanto, aquí se va a volver más el momento dividido entre W. Y aquí menos tracciones negativo, momento dividido entre W. ¿El módulo resistente puede ser distinto? Claro que sí. Podemos hacer una diferencia entre módulo resistente de fibra superior como módulo resistente de fibra inferior. ¿De qué va a depender? De que la sección no sea simétrica. Es decir, que aquí exista un Y1 y aquí exista un Y2, que son distintos, porque la sección no es simétrica, entonces habría una diferencia entre módulos resistentes. Pero no es nuestro caso de ahorita. Ya. Entonces, este término de acá tendría que ser exactamente igual a este término, cosa de que al momento de hacer la suma, esto me salga 0. Eso busca el hormigón preesforzado. Como algo ya lo hemos visto arribita, lo había posado. Algunos ingenieros dicen que elimina el momento, tratamos de anular ese momento, nos estamos dando cuenta de que estamos buscando de que se anule esta tracción. ¿Qué es lo que veíamos en hormigón armado? Capaz podemos comparar con esto. Lo hemos dejado pendiente. ¿Qué es lo que veíamos en hormigón armado? Yo sé que voy a tener este diagrama de aquí, pero ¿cómo subsano este diagrama de acá? Lo que hago es hacer uso de mis materiales.
lo que veíamos es un diagrama de este estilo. Vamos a dibujar el eje neutro. La compresión que resistía no es ni triangular ni rectangular. Lo que teníamos era una parábola una parábola de este sentido. ¡Zas! Esto es lo que teníamos. ¿Y este valor cómo lo conocíamos? Como F'C, resistencia característica. Esa es la compresión que va a aguantar el concreto. Y abajo, para luchar contra esta tracción, ¿qué es lo que poníamos? Lo que poníamos era una tensión de trabajo. Pueden revisar el McCormack. Sí, no se está. Aquí, es tensión, no es una fuerza, es tensión. Igual que la tensión que estamos aquí, fuerza sobre área. Y en el McCormack, aquí te dice que esto es una tensión de trabajo. Ya, perfecto. Pero se ve muy complicado trabajar con algo parabólico. Lo que hacíamos era uniformizarlo. Y lo uniformizábamos a un rectángulo. Listo. Este rectángulo de aquí. ¿Y esto equivalía a cuánto? Ya no era completamente todo el F'C, simplemente era el 85%. Y abajo, esta tensión de acá, esta tensión que está soportando el acero, era la tensión de fluencia, Fy. Listo. Ahora, ¿por qué es tan pequeñito aquí el diagrama? Porque yo no le estoy haciendo resistir para nada al hormigón la tracción. Netamente la está soportando esta área de acerito. Esta área pequeñita, esito es lo que está soportando. Sabemos que la tensión es fuerza sobre área, por eso es tan pequeño el diagrama de la tracción. ¿Qué es lo que quiero rescatar de aquí? ¿Cuál es el punto? De que para hormigón armado lo que nosotros hacíamos era subsanar estas tensiones con los materiales. Este diagrama de compresión triangular la absorbe el concreto, 0.85 de F'C, y este triángulo de tracción la absorbe el acero, la tensión de fluencia. Ellos lo absorben. Pero ahora en hormigón preesforzado, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo de que yo estoy creando, estoy introduciendo un nuevo diagrama de tensiones. Por eso la teoría me dice que aquí está. Me dice que el hormigón preesforzado es la introducción intencional de esfuerzos permanentes. Esa es la gran diferencia. Yo estoy introduciendo esfuerzos. ¿Qué tiene que pasar en hormigón armado para que actúe el acero? Si esta viga no se fisura, el acero no estaría trabajando. Es decir, es una sección tan grande que resulta que el acero no era necesario. Una vez que empieza a fisurarse mi viga, empiezan a aparecer fisuritas por aquí, fisuritas por allá. Recién actúa el acero. Recién, no antes. Mientras no está trabajando. En cambio, en hormigón preesforzado, desde el momento cero, desde que yo estiro este cable, estamos estirando primero, después esperamos a que el hormigón fragúe y recién soltamos y se crea lo que es estas fuerzas P que están comprimiendo al elemento. Desde que soltamos esos cables, ya está actuando el acero y es ese acero el que está produciendo este diagramita que me está ayudando a anular la tracción. Eso es el hormigón preesforzado. Introducir esfuerzos de tal forma que se anule la tracción. Ya está. Después han venido ideas mucho mejores que el sistema pretensado. Claro que sí. ¿Qué es lo que se ha dicho después? Ya. Entonces yo puedo crear, no crear. Yo puedo producir
una compresión pura de tal forma que se anule con esta tracción. Pero la compresión pura que tengo que producir es demasiado, al menos para luces más grandes. Es mucho. ¿Cómo podría crear otro diagrama de tensiones? Quiero introducir intencionalmente otro esfuerzo. ¿Cómo lo hacemos? Mediante el mismo cablecito. Lo único que va a variar ahora es que va a tener una cierta excentricidad. Listo. Por aquí va a seguir pasando mi eje neutro. Me doy cuenta que el cable está más abajo del eje neutro. Lo pondremos segmentado. Este amarillo es mi eje neutro. Otra vez teso el cable, vacío el hormigón y después lo suelto. De tal forma que va a producir unas fuerzas P aquí. Fuerza P y fuerza P. La compresión pura sigue existiendo. Sigue existiendo. Lo posaremos esto de una vez. A ver. Esta línea nos está estorbando. Chao. Y coseremos este diagramita por aquí. ¡Sas! Listo. Sigue existiendo, he dicho. La compresión pura sigue existiendo. Esa fuerza P sigue comprimiendo a mi elemento. Ya está. ¿Qué es lo que yo he ganado al bajar el cable y darle una excentricidad? Yo sé que aquí esta distancia es una excentricidad. ¿Qué he ganado con esto? ¿A qué es igual fuerza por excentricidad? Es igual a momento. Estoy creando otro momento. ¿Y qué es lo interesante? Que este momento está yendo en sentido contrario. Como estas fuerzas P están apretando a la viga de la parte inferior, esta viga va a tender a elevarse, va a hacer esto. ¿Qué es lo que hacía el peso propio y la carga distribuida que he dicho que estaba sobre la viga? Hacían lo contrario, hacían que mi viga se deflecte hacia abajo. Y ahora, ¿cómo lo conocemos a este término? A este término lo conocemos como momento interno. Entonces, ya que estamos viendo que es contrario, va a ser al revés, pues, diferente a este diagramita que tenemos acá. Tiene que ser algo diferente. Por aquí, no, en blanco. Diferente, es decir, que arriba va a estar la tracción, abajo va a estar la compresión. Compresión para mí es rojo, tracción viene a ser azul. Ya está. Mi cablecito está en la parte inferior, he dicho. Si este es un corte, aquí abajito está. Por lo tanto, la suma de este diagrama más este diagrama, ¿qué debería darme? Mi triángulo perfecto, lo que yo estoy buscando. Este triángulo de aquí, es decir, que solo exista la compresión. ¿Y qué me puedo dar cuenta? Le pondremos fórmulas antes, le pondremos fórmulas. ¿A qué era igual la compresión pura? Compresión pura es simplemente preesfuerzo sobre área, preesfuerzo sobre área. Ahora, este momento de acá, debido a las cargas, aquí, ¿cómo era igual? A momento sobre módulos de existente. Compresión es positivo, tracción es negativo sobre el módulo resistente. Listo.
Ahora, este momento interno que yo he creado, yo sé que el momento es igual a fuerza por distancia. ¿Qué fuerza es? La fuerza P. Sigue siendo la fuerza P multiplicado por la excentricidad. ¿Dividido entre quién? Módulos existente también. No tiene por qué ser algo distinto. Dividido entre el módulo existente. Ya está. Vámonos con signos. Este es positivo, este es negativo, positivo. Este de abajo es positivo y este sigue siendo positivo. Por lo tanto, la tensión en la fibra inferior va a ser igual a la suma de estos tres elementos. ¿Y qué me puedo dar cuenta? Que ahora hay dos términos que están luchando contra la tracción. Es decir, estos dos términos sumados tienen que ser igual a este tercer término. De esa manera yo voy a poder garantizar de que en este punto la tensión es igual a cero. Se anularon. ¿Cuál es la diferencia con el de arriba? Que aquí solo un término luchaba contra la tracción. Aquí abajo ya son dos. Es decir, que con la misma viga o con el mismo preesfuerzo, yo podría soportar luces un poco más grandes o cargas mayores. Eso me permite. Ya, perfecto. Esto sigue siendo sistema pretensado. Ahora vamos a pasar al sistema posttensado. ¿Por qué es posttensado? Porque el tesado de los cables se hace post o después del fraguado del hormigón. Pretensado porque se hace pre o antes del fraguado del hormigón. El tesado se hace antes del fraguado del hormigón. Vámonos con el sistema posttensado. La idea exactamente la misma. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora los cables van a tener forma parabólica, como lo hemos visto al inicio. Forma parabólica. ¿En qué me va a ayudar esto? Yo sé que todavía va a existir la fuerza P aquí, todavía va a existir la fuerza P aquí. Es decir, la compresión pura está quedando intacta. Está quedando intacta. Y el eje neutro viene por acá. A ver. Este es el eje neutro. Si bien aquí, antes. ¿Dónde va a estar la excentricidad? La excentricidad va a ser esta distancia de acá. Esto es excentricidad. Si bien el diagrama que estoy obteniendo es igual que al de arriba, es decir, vamos a hacerle un control C, control V a esto, porque voy a obtener exactamente el mismo diagrama. A ver, primero nos haremos esto, listo, ahora traeremos todo esto abajo. Si bien estoy obteniendo el mismo diagrama, ¿cuál es la idea? ¿En qué me ayuda este sistema posttensado? ¿Es mejor que el otro? Sí, es mejor. ¿Por qué? Por esto. Lo que realmente está pasando dentro de la viga, ¿qué es? Que al momento de yo tesar este cable que está con forma parabólica, ¿qué está haciendo? Está empujando a mi viga hacia arriba. Entonces, existe una carga linealmente distribuida aquí a lo largo de todo mi cable
que está empujando a la viga hacia arriba. Eso es lo que está pasando. Ya no es que estamos apretando la parte inferior de la viga para que se eleve. Ahora existe una carga linealmente distribuida que está empujando a mi viga hacia arriba. Y calcular una carga linealmente distribuida y parabólica no es algo sencillo. Por eso lo que hacemos es un artificio, una equivalencia, si quieren nombrarlo así. ¿Qué es lo que voy a decir? No es que las fuerzas pasan automáticamente aquí abajo. Lo que voy a hacer, marco hasta dónde está yendo la excentricidad y aquí va a estar la fuerza P. De aquí igual. El punto más bajo es la excentricidad que ocurre en el center line de la viga. Marco una línea y voy a decir que esta fuerza P está actuando ahí. Porque estoy haciendo una equivalencia. Ahora sí puedo decir que fuerza por distancia es igual a momento. Y esto me produciría un momento interno. Entonces el diagrama sigue siendo el mismo, sigue siendo el de el momento interno, solo que me puedo dar cuenta de que realmente lo que ocurre dentro de la viga es que existe una carga linealmente distribuida que la empuja hacia arriba. Y esto nos permite poder trabajar con luces mucho más grandes aún. Ya está. Eso es todo. Es todo lo que tenemos que entender. Tal vez podríamos concluir ahora sí revisando el concepto completo de lo que es hormigón preesforzado. Me dice, me dice que el hormigón preesforzado es la introducción intencional de esfuerzos permanentes en el hormigón para mejorar su comportamiento y resistencia bajo condiciones de servicio. Ah, no les he hablado inicialmente. ¿Por qué me habla de condiciones de servicio? Porque cuando yo diseño hormigón preesforzado, lo que hago es diseñar, diseñar en estado límite de servicio, es decir, yo no mayoro cargas y verifico, ¿qué verifico? Verifico deformaciones en estado límite último, es decir, mayoro cargas. ¿Qué verifico? Deformaciones. ¿O no era así? Ah, no. Verificamos la rotura, pues. La rotura. Verifico esfuerzos, mayorando cargas. Estoy confundiendo con el hormigón armado. Verifico esfuerzos. Ya. Del hormigón armado más nos anotaremos, para no confundirnos. Hormigón armado es exactamente al revés. Yo diseño en estado límite último, es decir, mayoro cargas, ya perfecto, y verifico en estado límite de servicio. Y aquí sí lo que verifico son deformaciones. Deformaciones. Durante la materia se van a dar cuenta, cuando hagan la verificación a la rotura, se van a dar cuenta de que estamos mayorando cargas. Pero durante todo el diseño de la viga BPR que van a hacer, en ningún momento se mayoran cargas. Y no quiero que se confundan. Estamos hablando de que la viga BPR es la que va a ser preesforzada. Pasamanos, aceras, la losa, nada de eso tiene que ver. Eso es hormigón armado simplemente. Cuando hagamos el diseño de la viga BPR post-tensada, recién no vamos a mayorar ningún tipo de cargas. Lo van a ver más adelante. Ya, otra vez. Entonces me dice que el hormigón preesforzado
es la introducción intencional de esfuerzos permanentes. ¿Qué esfuerzos hemos introducido intencionalmente? Les pondremos nombre. He visto que lo que estoy introduciendo es esto de acá, que yo lo conozco como compresión pura, y este diagramita de acá, que hemos dicho que le vamos a llamar momento interno. Introduzco esos dos intencionalmente para mejorar su comportamiento y resistencia. El otro concepto me dice que el hormigón preesforzado es la aplicación de fuerzas externas para crear estados elásticos previos antes, durante y después de la aplicación de cargas de servicio. ¿A qué se refiere con estados elásticos previos? ¿Qué he dicho que pasa en el hormigón armado? En el hormigón armado, inicialmente la viga está, listo. Una vez que debido a las cargas empieza a fisurarse, recién actúa el acero. Recién. Pero en el hormigón preesforzado, desde el momento que yo suelto mi acerito, vamos al postensado. Desde el momento de que yo teso y lo suelto, ¿qué va a pasar con esta viga? Esta viga se va a elevar hacia arriba. Es decir, vamos a tener esto. ¿Sas? Y sas. Por eso me dice, estamos creando estados elásticos previos. Una vez que vengan las cargas, ¿qué va a pasar? Esta viga va a bajar, pues. Una vez que yo vacíe la losa, los diafragmas, postes pasamanos, aceras, la propia carga viva, esto va a pasar a su estado inicial. ¡Sas! Listo. Pasa un camión, tal vez baje un poco, se deflecte un poco, se va al camión, este va a volver a su estado inicial. Por eso me habla de que estamos creando estados elásticos previos. Antes, antes de que venga la carga viva, durante la construcción y después todo el resto de su vida útil. Una vez que logramos entender de que el acero nos está ayudando a crear estos esfuerzos dentro de un elemento estructural, las posibilidades son infinitas, chicos. Los usos que se le da son increíbles. ¿Qué elementos? ¿Qué elementos sufren flexión? Las losas, existen losas postensadas. Las vigas, existen vigas postensadas. Las columnas sufren flexión. Tal vez podemos dibujar eso. Vamos aquí abajito. Yo sé que si tengo una columna por acá, a ver. Y más cuando estamos hablando de zonas sísmicas, porque las cargas laterales son las que producen mayores momentos en mis columnas. Esta columnita, ¿cómo es su diagrama de esfuerzos? Va a ser más o menos así. SAS. Y el eje que sea este. Es decir, para mí rojo es compresión, azul es tracción. Ah, no, momentos, estamos hablando de momentos. Me estoy confundiendo con las tensiones. Estamos hablando de momentos. Momentos positivos, momentos negativos. Estos son momentos. Y a estos momentos yo los puedo subsanar con postensado, con pretensado, de igual manera. Existen columnas postensadas. ¿Qué pasa en los pórticos? E incluso se ven puentes. Cuando tú tienes puentes, digamos, un puente cajón. Lo he visto mucho en puentes cajones. Cuando tienes puentes cajones, vamos a ponerle 100 metros. Resulta que existe una pila por aquí. Aquí está su pila.
De este lado, ¿qué tenemos? De este lado tenemos el estribo. Estribo apoyado por aquí, estribo apoyado por acá. Listo. Entonces, ¿cómo va a ser el diagrama de momentos de esto? Si mi eje voy a decir que está por aquí, ¿cómo va a ser el diagrama? ¿Van a existir momentos negativos? Claro que sí. Ya no es solamente momento positivo, ya no. Ahora existen momentos negativos. Entonces, ¿yo puedo subsanar los momentos negativos con posttensado? Claro que sí puedo. Este es momento negativo, aquí tenemos momento positivo y aquí momento positivo. ¿Cómo? Con la posición de mis cables. Yo propondría un cable en este sentido. Si esto es el eje neutro, que mi cable esté partiendo desde acá. Y eso es lo que se hace. El cable tiene este sentido, es decir, que las cargas que van a tratar de hacer, las cargas que acusan van a tratar de hacer que el puente vaya hacia abajo. Pero este cablecito rojo de aquí, ¿qué está haciendo? He dicho que va a crear una carga linealmente distribuida que va a estar empujando a mi viga hacia arriba. Entonces, el cable, el preesfuerzo está haciendo que el elemento vaya hacia arriba. Perfecto, se están anulando. ¿Qué pasa en los momentos negativos? En los momentos negativos, lo que pasa es que debido al apoyo que existe aquí, no puede deformarse esta parte de aquí. Entonces, lo que va a hacer es elevarse hacia arriba. Es decir, va a deformarse más o menos así. ¡Sas! Debido a este apoyo de la pila, va a deformarse así. Por lo tanto, el elemento va a tender de ir hacia arriba. ¿Y qué está haciendo mi cablecito? Mi cablecito está haciendo una carga linealmente distribuida que está empujando hacia abajo a mi elemento. Entonces, aquí va a existir otra fuerza que le está haciendo ir hacia abajo. Ambos se anulan. Chao. Por eso algunos ingenieros te dicen que lo que buscamos con el hormigón preesforzado es anular los momentos flectores. Y como ven, se puede dar mil y un usos a esto, una vez que entiendes de que no basta con que el material absorba las tensiones, sino que podemos provocar nuevas tensiones con el mismo material. Lo que nos decía, la introducción intencional de esfuerzos permanentes. Ya, quedaremos aquí, chicos. Creo que ha sido una buena clase. La siguiente ya vamos a ver un poco de lo que son tiempo igual a los tiempos en el preesforzado. Si logramos llegar a tensiones diferidas va a estar súper, pero eso va a ser para la próxima clase. Nos vemos el siguiente viernes.